A continuación, para finalizar el turno de intervenciones, tiene la palabra don Alfonso Bollón de Mendoza, director del Instituto de Estudios Históricos CEU. Alcalde de Tui, compañeros de mesa, querida Enriqueta y demás familiares de don José Calvo Sotelo, señoras y señores. Es para mí una satisfacción participar en este acto de homenaje a don José Calvo Sotelo, celebrado en su localidad nativa, porque, como dice el propio Calvo Sotelo, mi vida no se puede entender sin Galicia. Es cierto que realmente Calvo Sotelo nace en Tui por casualidad, como consecuencia de la carrera judicial de su padre. Podía haber nacido en cualquier otro sitio de Galicia o incluso en cualquier otro sitio de España, pero lo cierto es que Calvo Sotelo va a vivir más o menos una tercera parte de su vida en Galicia, tanto teniendo en cuenta lo que vive en su juventud como luego las largas temporadas que pasa. Y también es verdad que la carrera política de Calvo Sotelo está muy ligada a Galicia y que sin Galicia no sería comprensible. La primera intervención pública de Calvo Sotelo en un acto político en Galicia tuvo lugar el 5 de diciembre de 1917 en el Teatro Rosalía de Castro de La Coruña. Se incardinaba dentro de una campaña política de tipo maurista. Cuando es evidente la crisis de los partidos dinásticos de la época de Alfonso XIII, hay un intento de resurgir desde las filas conservadoras, que es el maurismo, que trata de cambiar la sociedad desde el punto de vista también no solo político, sino social, pero dentro de una órbita conservadora y no de una órbita revolucionaria. Y participando en esta campaña, en este mitin de La Coruña, es cuando tiene Calvo Sotelo ocasión de conocer a Salgado Bienpica, un conocimiento que será fundamental para su biografía como político gallego, porque será su jefe de maniobra en Galicia. En 1918, a propuesta de Salgado Bienpica, se presenta en las elecciones por el distrito de Carballino. Son unas elecciones que, como podía ocurrir en la época de la Restauración, Calvo Sotelo gana en las urnas, pero sin embargo pierde en las actas, porque en Galicia se daba, como él mismo cuenta, el pucherazo. Es decir, en Galicia no se compraban votos, sino lo que se hacían eran elecciones en lugares donde no las había habido o se cambiaban las actas camino de la Junta Electoral. En 1919, sin embargo, se vuelve a presentar por Carballino y esta vez consigue el acta. Consigue el acta y participa en las Cortes en varias intervenciones, donde habla contra el caciquismo. Es decir, la denuncia del caciquismo no es algo que Calvo Sotelo hace solo cuando, por así decirlo, es perjudicado por el sistema, sino que tiene muy claro que el caciquismo es algo que resulta impresentable e inmantenible, y donde también habla del tema social, porque dentro del movimiento maurista Calvo Sotelo ha llevado siempre la parte obrera. Y lo que dice sobre el tema social, pues es entre otros del agrado de un tal Prieto, que cuando termina de hablar Calvo Sotelo, en su primera intervención de tema social, dice: lo único que lamenta esta señoría es ver al señor Calvo Sotelo tan mal emplazado ahí, refiriéndose a la minoría maurista, porque dice que donde hubiera debido tener su lugar es con ellos. Pues bien, en 1920 vuelve a haber elecciones, porque saben que los gobiernos en la Restauración duran muy poco, y en estas elecciones, de nuevo por Carballino, es derrotado. Es derrotado porque, claro, en su contra se emplea nada más ni nada menos que el ministro Bugallal, con el que a su vez se había atacado Calvo Sotelo en las Cortes, acusándole de prácticas caciquiles en Galicia. Y aún así, las elecciones son tan reñidas que por primera vez en España se da el fenómeno de que el Tribunal Supremo, ante el cual recurre Calvo Sotelo el acta, no admite actas notariales. O sea, hasta entonces, cuando alguien prestaba un notario que certificaba la elección en un sitio y decía pues no se ha celebrado elección, etcétera, se daba por válido. En este caso, el Tribunal Supremo pues hace cosas increíbles de: el notario se presentó en la casa de donde se iban a celebrar las elecciones y como resulta que no las hicieron donde se habían anunciado, sino en otro sitio, fue al dueño de la otra casa, le preguntó en su casa ha habido algo y el dueño dijo que no y por lo tanto dice que no hubo elecciones. Pero sin embargo, como este señor tiene más de una casa, podía referirse a cualquier casa y no nos consta que no hubiera elecciones. Bueno, es decir, entran en una causística muy amplia, pero lo cierto es que de nada le sirve tener actas notariales porque en varias ocasiones no se aceptan y da lugar a un cierto conflicto entre los notarios y el Supremo. En 1922 se presenta por última vez en la época de la Restauración a unas elecciones en Galicia en el distrito de Noia. En esta ocasión contra Gasset, cuyo padre había sido ministro de Fomento, tiene el apoyo del Real Gallego, que le presenta como heredero de las doctrinas de Alfredo Brañas. Y en este sentido creo que merece la pena
leer algún párrafo de la proclama que dirige a sus electores después de haber perdido las elecciones, por lo que tiene, digamos, en radical en algunos sentidos de denuncia de lo que es la realidad gallega y por otro de lo que tiene también de precedente, digamos, de un galleguismo político. Hemos abierto una brecha en el castillo caciquil noyés. Hay que convertir en hombres libres a todos los que están esclavizados por el señor de la tierra o por el señor del ayuntamiento. Veréis como cuando todos los parias hayan abierto sus ojos, el panorama cambia radicalmente. Soñemos todos una Galicia libre y un Noia redimido, y laboremos sin cesar por estos santos ideales. Vamos en pos de la libertad, de la justicia y de un engrandecimiento de nuestra tierra, de grado por fuerza. Los arribistas, los traidores, los cacicuelos de toda la haya habrán de dejarnos vía libre, y si intentan resistir, peor para ellos. Sabremos arrastrarlos. Viva Galicia, viva Noia. Bien, este desencanto, por así decirlo, de Calvo Sotelo con lo que es la política de la restauración explica desde mi punto de vista que luego colabore activamente con la dictadura de Primo de Rivera, porque, como él plantea, es la ocasión de transformar España. Es decir, no será una política que salga de unas urnas democráticas, pero es una política que permite hacer una transformación. En el año 1930, Calvo Sotelo tiene también una vinculación amplia con Galicia, puesto que al caer la dictadura se crea un partido, la Unión Monárquica Nacional, que es posiblemente la única formación monárquica que se lanza una campaña política seria y activa antes de las elecciones de abril del 31, y en esta campaña de la UMN por Galicia pues se celebran una serie de mítines, algunos de ellos con gran repercusión y algunos de ellos también con cierta polémica. Cuando se proclama la República, Calvo Sotelo abandona España y, como se ha mencionado, en 1931 es elegido diputado por Orense, lo que tiene cierto mérito porque, como no estaba, no pudo hacer ninguna campaña y además con un ambiente de autoridades claramente hostil hacia lo que era la candidatura de Calvo Sotelo. De hecho, Salgado Bienpica, que era quien dirigía la campaña, tuvo que abandonar España unos días antes de la consulta electoral para evitar ser encarcelado. En 1933 es elegido diputado por La Coruña y por Orense, también estando ausente de España, y en 1936 al final ocupa el acta de Orense, como también le había ocurrido el año 33. Por tanto, la vinculación de Calvo Sotelo, que además solía pasar sus veranos en Cuntis, es una vinculación con Galicia muy evidente. Es una vinculación que nos explica por qué, cuando escriba Mis servicios al Estado en el año 1930, planteé de una forma tan clara que en España es necesaria una reforma de lo que ha habido hasta entonces. Por ejemplo, en Mis servicios al Estado no solo hace un expreso alarde de fe política democrática, sino que plantea que el gran problema que ve en España es el egoísmo de las clases quiritarias, de las clases pudientes españolas, que no están dispuestos a ceder ninguno de sus privilegios, porque él, como ministro de Hacienda, ha encontrado incluso más resistencia en esas clases que en otros sectores de la sociedad, y que si eso no se arregla, pues en España podría llegar a haber ríos de sangre. Bien, con esto creo que podemos ver en líneas generales lo que es la vinculación de Calvo Sotelo con Galicia. Y vamos a ver, por tanto, ahora un documental que no es exactamente un documental sobre su vida, porque es un documental que se inserta dentro de una serie sobre la Guerra Civil y, por tanto, es un documental basado sobre todo en el último Calvo Sotelo. Es verdad que, como el documental está hecho por mí, el guión, yo he aprovechado para contar de Calvo Sotelo desde los principios. Por tanto, para ser un documental de una serie de Guerra Civil, habla mucho del Calvo Sotelo previo, pero para ser un documental sobre Calvo Sotelo, pues evidentemente habla poco de las fases anteriores de su vida. Y claro, cuando vemos al Calvo Sotelo de la Segunda República, hay que tener en cuenta que el Calvo Sotelo de la Segunda República es un Calvo Sotelo muy radicalizado políticamente con respecto a lo que ha sido antes. ¿Por qué? Hay quien plantea así su estancia en Francia, la influencia de Morras, etc. Yo creo que no. Yo creo que el gran problema que explica el radicalismo político de Calvo Sotelo a partir de 1931 es el hecho de tener que permanecer exiliado y alejado de España pese a haber obtenido un acta de diputado. Porque tradicionalmente en el régimen de la Restauración,
cuando tú conseguías la victoria en unas elecciones, se te consideraba indultado de cualquier delito y de cualquier pena de tipo político. Había ocurrido así, por ejemplo, en 1918 con los líderes socialistas de la revuelta de 1917, una revuelta en la que había muerto gente. Y sin embargo, Calvo Sotelo no puede volver a España porque se considera que en el mismo momento en que regresa a España se le detendría y se le metería en la cárcel. Y eso es lo que hace que Calvo Sotelo plantee que la República es una dictadura, porque una dictadura no se define por el órgano que la ejerce, que puede ser una persona o puede ser el Congreso, y que por lo tanto, dado que el Congreso de la República se está portando de manera dictatorial, la República es una dictadura. Calvo Sotelo tiene un problema a la hora de su enjuiciamiento político, y es que Calvo Sotelo, como ustedes saben, es asesinado el 13 de julio de 1936, y por tanto nosotros la imagen que tenemos de Calvo Sotelo es una imagen fija en ese 13 de julio de 1936, mientras que gran parte de las personas que vivían en la época posteriormente evolucionaron, y por lo tanto, por ejemplo, un Prieto del año 1950 no tiene nada que ver con un Prieto de los años 30. De hecho, lo que había que recordar es que Calvo Sotelo es bastante menos radical que algunos otros personajes de la época. Por poner algún ejemplo, Calvo Sotelo nunca sacó una pistola en mitad de las Cortes, como hizo Indalecio Prieto. Calvo Sotelo nunca amenazó de muerte a un diputado en el transcurso de un debate en el Congreso de los Diputados, como hizo con él Ángel Galarza en la sesión del 1 de julio del 36. Calvo Sotelo no encubrió nunca el asesinato de un diputado a manos de miembros de su partido, como hicieron Priego, Zugazagoitia y Vidarte, y cuentan los tres en sus memorias, y tendremos ocasión de ver en el documental. Calvo Sotelo no permitía que en sus mítines se arrastraran por los suelos las efigies de sus enemigos políticos, como se hizo con la efigie de Calvo Sotelo de Gil Robles el 1 de mayo del 36. Calvo Sotelo, no hay que olvidarlo, que en las Cortes del 36 lo que hace de manera permanente es condenar la violencia y pedir que el Estado restaure el orden. Y cuando en algún momento se le plantea desde las filas socialistas que él solo está condenando una violencia, él plantea que qué es eso de pensar que él hace un fielato más allá de la vida, que él, ante un adversario muerto, como caballero se descubre y como cristiano reza. Y puede parecer poco, pero es que en otros amplios sectores de las Cortes no se decía eso ni de casualidad. Por poner un ejemplo, después del asesinato de Calvo Sotelo, Ángel Galarza, este diputado que le había asesinado de muerte, dice que él del asesinato de Calvo Sotelo tan solo tenía un pesar, el pesar de no haber participado en su ejecución. Bien, cuando veamos cuán radical es la política española de los años 30, de la época de la Segunda República, como tenemos ocasión de ver, no olvidemos que es un radicalismo en el que participan todos sus protagonistas, porque esa época es efectivamente una época muy convulsa. Y el gran problema que tiene la figura de Calvo Sotelo es que a Calvo Sotelo se le suele recordar simplemente por esa fase, que es una fase, sí, heroica, y es una fase, digamos, en que demuestra una gran talla frente a la situación de crisis en la que se vive en España. Pero eso hace que quede olvidado todo lo que fue la labor anterior de José Calvo Sotelo, que es una labor tan importante. Y ello hace que además que haya una gran, digamos, identificación en época posterior de Calvo Sotelo con un régimen de Franco del que hay que decir una cosa. El régimen de Franco coge una idea fundamental de la teoría de Calvo Sotelo, que es la teoría de la instauración monárquica. Calvo Sotelo lo dijo muy claro, siendo como era diputado monárquico y uno de los jefes de Renovación Española y líder del bloque nacional. La monarquía que cae el 14 de abril de 1931 cae por algo. Por tanto, no puede haber una restauración monárquica, sino que tiene que haber una instauración monárquica. Y lo que hubo en España claramente después fue una instauración monárquica, como queda evidente en el discurso ante las Cortes de Franco, cuando habla de la monarquía que hoy instauramos, es una monarquía nacida el 18 de julio y que no tiene su origen en la legitimidad histórica anterior. Lo que ocurre es que evidentemente un Calvo Sotelo no hubiera considerado necesario pues, unos 40 años para hacer una instauración monárquica, es decir, que ahí sí que hubiera habido una gran diferencia. Por tanto, y para terminar, recordar siempre que Calvo Sotelo es alguien que debe ser juzgado por toda su obra, que es una obra impresionante, que es una obra además en la que fue muy radical en todo lo que se refiere a los aspectos sociales y a los aspectos de necesidad de reformar la vida política, incluso en la que fue pionero en los temas de plantear la existencia política de una Galicia con entidad propia,
y que Calvo Sotelo no puede ser solo recordado por esta parte de su biografía, que es la que vamos a ver ahora. Muchas gracias. El comienzo de la Guerra Civil Española. En la madrugada del 13 de julio de 1936, un grupo de guardias de asalto y militantes del Partido Socialista Obrero Español asesinó a sangre fría, tras detenerle en su domicilio, al diputado monárquico José Calvo Sotelo, uno de los más destacados líderes de la derecha española. ¡Abran a la policía! En su entierro y ante la multitud que acompañó el féretro, Antonio Goicoechea pronunció las siguientes palabras. Ante esa bandera colocada como una cruz sobre tu pecho, ante Dios, que nos oye y nos ve, empeñamos solemne juramento de consagrar nuestra vida a esta triple labor. Imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España, que todo es uno y lo mismo. Porque salvar a España será vengar tu muerte, e imitar tu ejemplo será el camino más seguro para salvar a España.